exposición es presentar algunos conceptos básicos sobre medidas cautelares y luego poner un caso práctico para resolver en grupo. Previo a todo, antes de comenzar a hablar de medidas cautelares, tenemos que tener claro la idea de proceso. ¿Qué es un proceso y hacia dónde, qué se pretende con ese proceso judicial, ¿no? Cuando hablamos de un proceso judicial, tenemos que entender que hay un litigio de por medio. ¿Vieron cuando ustedes toman un expediente y ven la demanda? Bueno, básicamente el abogado, ¿qué hace cuando interpone una demanda? Detalla en el objeto lo que es la pretensión objeto del proceso, es decir, lo que quiere, lo que pretende en términos claros, como expresa el artículo 330 del Código Procesal. Esta idea de tener en cuenta que es un proceso viene a relación con el concepto de medidas cautelares y básicamente con sus caracteres. Una medida cautelar no se concibe como, en forma independiente, es accesoria. Por lo tanto, sabiendo eso, tenemos que, ante un planteo de una medida cautelar, tener presente si esa medida cautelar va a ayudar o va a garantizar el cumplimiento de la sentencia. La sentencia, la decisión, el modo normal de terminación del proceso es el reconocimiento o el rechazo del derecho que invoca quien acciona. Bueno, medidas cautelares, concepto. El vocablo medida tiene que ver con la circunstancia de que se cumple, o sea, no es simplemente una mera decisión. La idea que de fondo de las medidas cautelares es que es una disposición del juez que se va a cumplir. Inclusive no va a haber ningún incidente que plantee el afectado por esa medida cautelar, va a poder detener su cumplimiento. Es decir, el cumplimiento define de su esencia a la medida cautelar, hace la medida cautelar. Y la voz cautelar indica prevenir, precaver, es una anticipación de lo que va a venir, de lo que el juez va a decidir. Entonces, bueno, pasamos a la próxima. La finalidad de las medidas cautelares, como dije, tenemos que tener la idea presente la idea de un proceso. El proceso va a asumir un determinado tiempo. Es una cadena de actos que lleva necesariamente un tiempo en general prolongado. La finalidad de las medidas cautelares es evitar que, llegado el momento, al dictar sentencia al juez, la decisión el mandato se pueda llegar a cumplir y evitar que las circunstancias fácticas se modifiquen. Entonces es básico es impedir la frustración del derecho que está alegando la parte que acciona. Hay que tener cuidado con este concepto de acción, utilizo la palabra acciona, pero debemos confundirnos con quién puede pedir una medida cautelar. No solamente el actor, una medida cautelar la puede pedir también el demandado. Puede pedir una prohibición de innovar e incluso puede reconvenir, ¿no? Pero no necesariamente tiene que reconvenir para requerir una medida cautelar. Bueno, entonces, el Estado lo que hace con las medidas cautelares, de alguna manera, es evitar la justicia por mano propia. Entonces, le garantiza a la persona que se somete a la jurisdicción, a la decisión de un juez, que lleva su conflicto ante el juez, de garantizarle la posibilidad de que no quede la sentencia con una mera declaración. Entonces, básicamente esa es la finalidad. Los caracteres. Bueno, son tres caracteres básicos que están presentes en todas las medidas cautelares. Es decir, que en inaudita parte son provisionales y accesorias. Inaudita parte, ¿por qué? Bueno, justamente la medida cautelar tiene por objeto la celeridad, ¿no? Hay que actuar con celeridad y
sin escuchar se va a decidir con los elementos y con las manifestaciones que aporta quien requiere la medida cautelar. El juez va a tomar la medida cautelar, a resolver sin escucharla, sin que haya un contradictorio o bilateralidad. Por lo tanto, esto tiene que ver con los trámites previos a la traba. Por eso, una vez que se traba la medida, se debe notificar a la parte que es afectada si no tomó conocimiento en virtud de la ejecución de esa medida cautelar. ¿Son provisionales? ¿Por qué? Porque no causan estado. Las medidas cautelares pueden modificarse, pueden reducirse, pueden ordenarse levantamiento y aunque fueran rechazadas, la parte que requiere la medida cautelar, si se modificaron las circunstancias que se tuvieron en cuenta en su momento o se cumplen con los recaudos, se puede llegar a disponer con posterioridad. Y son accesorias. Esto tiene que ver con un principio de que son un instrumento para garantizar el resultado de ese proceso judicial para el cual acceden. No tienen un fin en sí mismas. Por eso van a depender de las circunstancias o las contingencias de ese proceso principal. A diferencia de las medidas satisfactivas que se agotan con la decisión del juez y que sí tienen un fin en sí mismas, las medidas cautelares acceden siempre a un proceso principal. Los presupuestos. Bueno, verosimilitud del derecho invocado como fundamento de la pretensión principal. Como comencé la charla, tenemos que tener en cuenta la pretensión que deduce el accionante al iniciar la demanda. No requiere un examen exhaustivo del derecho o una declaración de certeza respecto al derecho que se invoca. Basta con que exista una probabilidad, pero debemos tener en cuenta un elemento fundamental. Supone la existencia de un derecho garantizado por la ley. Esto es fundamental, esto es lo que nos va a definir si es procedente o no es procedente, porque si la acción principal, la pretensión que está deduciendo el actor al inicio del juicio, no tiene asidero o se funda, por ejemplo, en una relación comercial ilícita, supongamos que una persona quiere ejecutar una deuda, quiere iniciar un juicio porque su actividad principal es alquilar armas de fuego para llevar a cabo ilícitos. El juez, por más que escuche y tenga que resolver en base a lo que manifiesta, es notoriamente improcedente. Es más, habría que analizar en ese caso el rechazo de línea de elección. Pero como van, como dijimos que una de las características fundamentales es la accesibilidad, inevitablemente va a ir atada de lo que pretende el accionante. Peligro de la demora. Bueno, esto constituye la justificación de la medida cautelar. Es evitar que el derecho se vea frustrado, o sea, la declaración a la cual arriba del juez en el momento de dictar la sentencia se vea frustrada. Puede resultar del objeto a proteger, pero también puede derivar de la actitud de la parte contraria. Es decir, si en esto hay que tener en cuenta también un elemento fundamental. Cuanto mayor sea la verosimilitud del derecho, hay que ser menos riguroso con el recaudo del peligro de la demora y viceversa. Cuanto mayor sea el peligro de la demora, menor recaudo o hay que tener menos exigencia respecto a la verosimilitud del derecho que se invoca. Vamos a ver el siguiente, que es la contracaudilidad. Bueno, como dijimos, se dictan inaudita parte las medidas cautelares. Por lo tanto, a fin de garantizar el principio elemental de igualdad y para evitar, o sea, a fin de garantizar que la persona que se vea afectada por el dictado de una medida cautelar, si se llega a pedir sin derecho,
tener la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios. O sea que el que requiere la medida cautelar se tiene que hacer responsable de la medida que está requiriendo. Por lo tanto, como estamos hablando de un derecho que todavía no está reconocido y es litigioso, inevitablemente si bien es un recaudo del cual se puede, en algunos casos, eximir, está especialmente previsto en el Código Procesal, en el caso de que goce de beneficio de liquidar sin acto la persona que lo requiere, o bien, acá están los casos, ¿no? Cuando se litiga el Estado, una persona de reconocida solvencia se exime del recaudo de la medida cautelar, de la contracautela. Hay que tener en cuenta que el juez tiene amplitud y tiene la posibilidad de graduar tanto el tipo de contracautela como el monto. Los tipos de contracautela son la real, que puede recaer sobre un depósito, sobre una cosa mueble, inmueble, puede ser personal, es cuando un tercero, y no la parte, es la que afianza la obligación del que requiere la medida cautelar de responder por los daños y perjuicios. Y la juratoria es cuando la presta la parte. Acá estoy haciendo mención a un fallo de la Cámara de la Sala 2 de Pedraza. ¿Por qué? Porque hay una discusión de si el beneficio de litigar sin gastos tiene que estar otorgado en forma definitiva o no para eximir de la contracautela. En Pedraza, la Cámara lo que dispuso es aceptar la caución juratoria por un plazo de 90 días. En el caso de que la persona que requiere, el actor requiere la medida cautelar y tiene beneficio provisional de litigar sin gastos, le confiere un plazo de 90 días para que obtenga la concesión definitiva de ese beneficio, bajo procedimiento de que si no obtiene la determinación del beneficio de litigar sin gastos, caduca la medida cautelar. Bueno, el criterio. En lo que es materia civil y comercial, el criterio es amplio. ¿Qué significa esto? Que los jueces en general son generosos en otorgar las medidas cautelares. Cumpliendo estos recaudos, hay una amplitud de criterios y se otorgan con generosidad. En cambio, cuando hablamos de cuestionar actos administrativos, por ejemplo, en un amparo, ya como se ve involucrada la responsabilidad del Estado y se entiende que el Estado es una persona que tiene, obviamente, por definición, la posibilidad de responder, y la legalidad de los actos que emanan de los poderes del Estado, hay un criterio restrictivo, ¿no?, con respecto al otorgamiento de las medidas cautelares. Toca al sitio una frase de Colombo que no hay que dice: el juez debe ser cauto y prudente en esta materia más que ninguna otra, tratando de no estimular la aventura por la presión que ejerce la entrada de la medida para lograr una transacción, pero el posible peligro de medidas precautorias pedidas abusivamente no puede erigirse en un fantasma para negar las que sí son procedentes. Es decir, el juez tiene libertad, ¿no?, obviamente, y es a su esencia, perdón por la con la oportunidad. Como dijimos, esto tiene que ver con, reitero, el carácter de accesoria de las medidas cautelares. Siempre van a ir vinculadas a un proceso, necesariamente un proceso principal. Pueden ser solicitadas antes o después de deducir la demanda, o también conjuntamente, o durante el proceso con posterioridad. Es decir, en cualquier estado del proceso, inclusive con anterioridad. Hay que tener en cuenta que si se interponen con anterioridad al inicio de la acción principal, si se trata de obligaciones exigibles, la demanda debe interponerse dentro de los 10 días, la demanda principal, porque de lo contrario van a caducar. Respecto a la caducidad, también el código nos define que respecto a las medidas cautelares, tanto inhibiciones y embargos se tienen en los 5 años, desde la traba.
En el caso de los vehículos, ese plazo se reduce a 3 años. Ahí los abogados siempre estamos corriendo, cuando yo ejercía por lo menos, la posibilidad de que nos caduque una medida cautelar. Hay que tener en cuenta que perdemos la prioridad en el caso del embargo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta y ser diligentes en el tema. La caducidad opera de pleno derecho. ¿Qué significa esto? Que no requiere ninguna decisión del juez. O sea, se trabó el embargo y vencido el plazo de caducidad, automáticamente queda sin efecto. ¿Sí? Eso es en robo de pensiones, ¿no? ¿Sí? Bueno, con respecto a la competencia, es el que interviene en el proceso principal. Ven que está todo vinculado a ese famoso proceso principal. El juez competente es entonces el que debe intervenir en el proceso principal. Los jueces en principio deben abstenerse de dictar medidas cautelares o precautorias cuando son incompetentes con respecto a la materia, a la pretensión principal. Pero ¿qué pasa si un juez dicta una medida cautelar y no es competente? ¿Es válida o no es válida? Es válida. ¿Sí? El juez tiene que tomar los recaudos como para remitirla al juez competente, pero no va a perder eficacia o validez. ¿Sí? ¿Ahora? Cumplimientos del recurso. Bueno, esto también va unido al concepto que mencioné al inicio respecto a las medidas cautelares. Las medidas cautelares se dictan para cumplirse. Por lo tanto, una vez que se adopta cualquier medida cautelar, no importa si la parte que se ve afectada interpone un recurso, el recurso se va a interponer y se va a conceder con efecto devolutivo. ¿Qué significa eso? Que se va a llevar a cabo la medida cautelar, más allá del recurso que está interpuesto. No se interpone un carácter suspensivo. Facultades del juez. Bueno, como mencioné, el juez, con respecto al tema de las medidas cautelares, tiene un margen muy amplio de discrecionalidad y debe apreciar cada causa en particular. Para comprender esto, debemos tener en cuenta las facultades que tiene el juez. El juez puede aún disponer una medida distinta a la que utilizaron las partes, puede adecuarla. ¿Y esto hasta cuándo lo puede hacer el juez? Y se entiende, hasta el momento en que se notifica a la parte que se ve afectada, porque se entiende que a partir de ese momento es la parte interesada la que tiene que requerir la sustitución de la medida cautelar o el ayuntamiento. ¿Sí? El anterior hay en el Código Civil Comercial, hay una medida que debe quitarse de oficio. Sí, es en el artículo 1905, en el caso de cuando se inicia una acción por prescripción adquisitiva. En ese supuesto, como puede variar la inscripción, el registro de la reinscripción nominal, prevé el código que el juez de oficio tiene que anotar, disponer la anotación de la litis. Esto es para dar publicidad al litigio, a la existencia del juicio. Exactamente. Y que después un tercero no pueda alegar que exactamente. Bueno, el embargo preventivo. Acá ahora ya vimos los recaudos y en general un panorama de las medidas en general. Ahora me voy a detener un poquito brevemente en las medidas cautelares en particular. El embargo preventivo es la afectación y la individualización de un bien determinado con respecto a un juicio. Importa una limitación en la posibilidad de disponer de ese bien, pero no importa la desapropiación. ¿Esto qué significa? Que en general la persona que se ve afectada por un embargo puede seguir utilizando los bienes. Respecto a la posibilidad de disponer, en general se entiende que, y así estaba previsto en el Código Civil, deberes, no recuerdo si de nuevo también está previsto, pero la posibilidad de vender un inmueble aún cuando está embargado. No, a diferencia de la prohibición de innovar y de contratar
contratar, sí se puede disponer, pero cuando se trata de bienes inmuebles. Con respecto al tema de los bienes muebles, con la forma en que se lleva a cabo la medida, se designa habitualmente un depositario. Entonces ese depositario no podría disponer, y hay una limitación aún mayor o más restrictiva respecto a la posibilidad de disponer de los bienes, porque se constituye un depositario judicial. Se puede vender, pero asumiendo el trabajo. Sí, por supuesto, y el tercero que adquiere ese bien va a tener que responder en el caso de adquirir ese bien. Pero es un acto expreso, ¿eh? En la anotación sí. Se anota reconocimiento en embargo. Exactamente. Es transmisión de dominio, en el mismo sello del registro se anota reconocimiento en embargo. Sí, que asume, incluso va a responder por el monto por el cual se elabora. Sí, que el embargo es sobre el bien, quien sea el titular de dominio, un tema secundario, los fines de embargo. Exacto. La garantía del bien. Bueno, los supuestos especiales están previstos expresamente en el Código Procesal. Si el embargo se solicita para hacer efectivo el cumplimiento de un contrato bilateral, esto es prestaciones recíprocas, por ejemplo, en una compraventa, el solicitante debe acreditar además en los presupuestos que vimos, de verosimilitud, peligro de la demora y contra cautela, que ya ha cumplido con la obligación o debe prestar fianza suficiente de que lo cumplirá. Y sin embargo se pide en por deudas sujetas a condiciones o pendientes de plazo, el que solicite la medida deberá acreditar sumariamente que el deudor trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, es decir, insolventarse. Esto es son recaudos adicionales a los recaudos genéricos. Prioridad del primer embargante. Bueno, ahí lo puse en negrita. A diferencia de la inhibición general de bienes, el embargo otorga prioridad al primer embargante. Esa prioridad, obviamente, que cede ante un acreedor privilegiado y también ante un concurso preventivo. En el caso del embargante, va a cobrar el primero y lo que exceda, o sea, en el caso de que exista un remanente, cuando se llega a la ejecución, al momento de ejecutar, el remanente va a poder cobrar el otro embargante, así sucesivamente. La inhibición general de bienes no otorga ese privilegio, ¿sí? O esa prioridad. Bienes inembargables. Bueno, el principio es que los bienes del deudor es la prenda común de los acreedores. Por lo tanto, todos los bienes que forman parte del patrimonio del deudor van a garantizar las deudas que pudo haber contraído. O sea, van a responder. Excepcionalmente, hay bienes que no se pueden embargar. ¿Cuáles son? Bueno, algunos están previstos estas excepciones están previstas en el Código Procesal y algunas en leyes particulares. No se puede haber embargo sobre bienes de uso indispensable, pensemos en la cama, en los muebles de una vivienda. Eso ha ido variando con los años el criterio, porque lo que era lujoso, un bien suntuoso en la década de los años 80, un televisor TV de 20 pulgadas, hoy no se ve como un bien que se pueda embargar. Los instrumentos necesarios para ejercer la profesión, arte o oficio del deudor, también respecto a los bienes de los cónyuges, eso es una duda muy común, o sea, por más que el bien sea ganancial, si está descrito el registro a nombre de uno de los cónyuges, las deudas que contraiga el cónyuge, esos acreedores no van a poder afectar los bienes inscritos a nombre del otro. Bueno, créditos por alimentos, el salario mínimo vital, lo que excede el salario mínimo vital se puede embargar, pero con las limitaciones del decreto previsto en el decreto 484 del 87. El bien de familia, por deudas que tengan origen o causa anterior a la inscripción, ¿no? Pero falta inembargable. Lo del Código Civil tiene inembargable las indemnizaciones derivadas de la... algunas básicas. No hice una enumeración completa. Hay más, están previstas por ley las excepciones. No tenemos así como habitual el pedido de embargo sobre lo que tiene que cobrar una persona en un accidente. Claro. No se escucha
diferencia, la primera, que solo una empresa le ordena al banco, pero salvo cuentas corrientes. ¿Por qué? Porque se supone que afecta, no todos los juzgados, no todos los jueces tienen el mismo criterio. O sea, también Pupi tiene ese criterio. Porque afectaría el desarrollo el comercial de la empresa, el giro comercial o natural propio de la empresa. Ese es el fundamento. Se entiende que la cuenta corriente se usa para dar órdenes de pago al banco y hace el giro normal de la empresa. No es algo que la empresa una empresa no deposita el dinero en el banco en una cuenta corriente para atesorarlo, sino porque tiende a pagar compromisos o deudas. Entonces, para evitar eso, ese es el criterio, la justificación que le... En el banco embargo preventivo, no en el ejecutorio. No, estamos, por supuesto, acá estamos hablando del embargo preventivo, no ejecutorio, es decir, todavía no tenemos una sentencia que declare el derecho, que reconozca el derecho que invoca la parte. Secuestro. Bueno, el secuestro es una medida mucho más enérgica que el embargo. Importa el desapoderamiento del bien. Dijimos que el embargo no, el secuestro al contrario. Hay una diferencia sustancial con respecto al embargo. En el secuestro, el bien que se ve afectado por el secuestro debe estar vinculado o ser motivo de litigio. En cambio, en el embargo podemos afectar un bien totalmente distinto y ajeno a lo que se discuta en el proceso. No sé si se entiende, ¿sí? Cuando hay la amenaza de un perjuicio irreparable, se puede llegar a ordenar el secuestro. Es decir, el embargo, el acreedor o la persona que requiere el secuestro debe acreditar de alguna manera, sumariamente, de que el embargo de por sí no va a ser suficiente para recobrar el derecho. Bueno, intervención judicial. Voy a tratar de hacer un poquito, esto por ahí corresponde más al despacho negro, pero la intervención judicial es una medida, si bien está prevista en el Código Procesal, nosotros copiamos o utilizamos el Código Procesal de la provincia de Neuquén, se basa o copia casi literalmente en el Código Procesal Civil de la Nación, el Código Procesal Civil de la Nación. La ley 19.550 es posterior y básicamente, si bien en el Código Procesal hay medidas cautelares que prevén la intervención judicial, cuando se trata de acreedores deben recurrir a esas medidas, pero cuando se trata de socios está expresamente previsto en la ley 19.550. Es una medida que se debe tomar, se adopta con carácter muy restrictivo. ¿Por qué? Porque afecta el normal desenvolvimiento de una sociedad o de una empresa. Por lo tanto, además de los recaudos propios de las medidas cautelares, se tienen que cumplir con determinados requisitos. Es decir, el socio que requiere la intervención judicial y pide que reemplazar a los administradores naturales, es decir, al presidente del directorio o al gerente, debe haber interpuesto con anterioridad la acción de remoción. Debe haber agotado todos los recaudos o los mecanismos propios que prevé el contrato o el estatuto social para lograr esa remoción, y recién ahí podremos pensar en la intervención judicial designando un administrador o coadministrador. Ya reitero, lo que se le trata, el criterio es muy restrictivo y hay que evitar las tiranías de la minoría, es decir, evitar que una minoría de socios pueda interferir en el normal desenvolvimiento de una sociedad. Y te voy a pedir ahora que por favor procedas. Tenemos aparte de la posibilidad de designar un administrador, que sería el último, o la opción de una medida muy restrictiva, podemos optar, el juez puede optar por designar un interventor recaudador. En el caso de los acreedores y quieren hacer efectivo un crédito y el embargo no es suficiente, el embargo de por sí solo no alcanza, puede designar un interventor de
la caja o de la recaudación para que se lleve a cabo la medida en sí del embargo, ¿no? Ahora te voy a pedir la siguiente. También puede designar un interventor informante o veedor. Esto es, si llega a la intervención de disponer un administrador, puede designarse un veedor informante que ante cualquier irregularidad le va a informar al juez la situación o la administración respecto a la administración de la sociedad. Vamos a pasar así. A la próxima. La división general de bienes. La división general de bienes es la medida que va para una vez que se traba en el registro. Bueno, el registro puede ser la propiedad inmueble o el deudor no puede enajenar esos bienes. A diferencia... Ni grabarlos. ¿Qué? Ni Ni grabarlos, exactamente. Es una medida subsidiaria y opera o se requiere cuando no se conocen bienes o los bienes del deudor son insuficientes. Por lo tanto, se recurre a la división general de bienes. Hay alguna jurisprudencia y algún autor que exige que el acreedor o el que requiere la medida cautelar de provisión de división general de bienes tiene que acreditar la situación de que el deudor no tiene bienes. Pero en general, y este criterio mayoritario, entiende que con la sola afirmación del acreedor que manifieste que no conoce bienes del deudor, ya es suficiente como para otorgar la división general de bienes. Como dijimos, la división no otorga prioridad, a diferencia del embargo. Si está en nombre de dos personas, ¿cómo sería? Bueno, afecta el porcentaje del registro de la propiedad. Si está asentada una propiedad a nombre de dos personas, va a afectar el 50% indiviso, en el caso de que sean dos, o la parte, si son más, bueno, la parte indivisa respectiva. Igual una aclaración, la indivisión no afecta a los bienes, afecta a las personas. Exacto. Entonces, si el bien está a nombre de Raúl y Diego y Raúl es el individuo, la restricción no opera necesariamente por mitad. Afecta a Raúl, entonces el que no puede vender es Raúl. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, la relación de la LITI, que ya lo dijimos y mencionamos, que acá no genera ningún tipo de disponibilidad respecto al bien que va a grabar, pero sí genera, el objeto es dar publicidad de la existencia de un litigio y que los terceros no puedan alegar buena fe. En el caso siempre se va a estar esta medida cuando el resultado final del juicio pueda modificar la situación del bien, la inscripción registral del bien. Y por último, respecto a la prohibición de innovar, tiene por objeto impedir un cambio en la situación de derecho mientras dure el proceso. Su objeto es la conservación durante el juicio del statu quo. En rigor hay un deber que está previsto en el Código Penal de que todo litigante debe abstenerse de modificar la situación de hecho. Y aún así el carácter para su otorgamiento es restrictivo. A esta medida de prohibición de innovar queda con la cara que la medida de innovar que tendería a lo contrario, ¿no? Bueno, con respecto también a la medida innovativa, debemos mencionar, hacer referencia a lo que es la tutela anticipada. La tutela anticipada es cuando el objeto de la medida cautelar coincide con el objeto principal y después va a anticipar esa decisión judicial que va a tener que adoptar en la sentencia. Se otorgaría en el caso de que el requiriente, el peticionario, acredite un perjuicio reparable. No está prevista expresamente la medida, la tutela anticipada, no está expresamente prevista en la ley, pero hay jurisprudencia de la Corte de Nación, la ha aceptado. En el caso Camacho, a partir del año 1997, prevé expresamente la posibilidad de la tutela anticipada, que vendría a ser una variante de la
medida cautelar innovativa. Bueno, el caso Camacho, no sé si quieren que lo comente, básicamente. Ahí la Corte dijo que no había prejudicialidad, no había prejuzgamiento, aunque anticipara la decisión del juez al dictar esta medida cautelar innovativa. Era el caso de un operario que pierde el brazo y requiere la prótesis. Tanto el juez de primera instancia como la Cámara, en ese caso, en ese antecedente, habían rechazado la medida cautelar porque entendían que coincidía con el objeto principal de la causa y estaban anticipando la decisión final o judicial de la sentencia. Bueno, este es un panorama breve de lo que es las medidas cautelares. Yo no sé si tienes alguna pregunta. Ahora tenía previsto formar dos grupos y un caso práctico. Algo que podría llevar así como 15 minutos, ¿sí? Y lo comentamos. ¿Sí? En relación al tema que decías del criterio de no dar traslado, de decretar la inaudita parte. Sí. El tribunal, por lo menos en la sala de contencioso administrativa, tiene un criterio de la instancia precautelar. Como no siempre tiene claro la verosimilitud del derecho, prefiere bilateralizar el pedido de medida cautelar y corre un traslado. Entonces, pendiente de la respuesta de ese traslado, lo que hace es dispone una precautelar, que es hasta tanto se corra el traslado y tome la decisión, inmovilizo la situación. Entonces, a veces se dictan medidas cautelares en una instancia precautelar, sujeto a bilateralizarlo, correr el traslado, que responda el futuro afectado de la medida, que hay bastantes antecedentes del tribunal sobre esa figura, que ahora la están replicando en el fuero procesal administrativo también. Sí, básicamente, cuando se trata de una medida innovativa por el alcance que tiene, se correría, es recomendable correr un traslado, y cuando se trata de tutela anticipada, es algo que la diferencia de la innovativa que se disponga el contradictorio, o sea, la posibilidad de escuchar a los afectados. Y más cuando se trata de actos de la administración. Y un caso que hemos tenido hace poco en la Secretaría Civil, el objeto que se eligió como asiento del aseguramiento que se perseguía con la medida cautelar era un juicio distinto al juicio que se tramitaba. Se quería garantizar una suma de dinero, era un juicio donde se perseguía la declaración de ineficacia de unos actos entre partes. Entonces, ese juicio en realidad nunca iba a tener un resultado de sentencia con suma de dinero, porque lo único que podría tener una sentencia que declarara la nulidad de los actos jurídicos contenidos en la escritura relativa de dominio. Y lo que se pidió como medida cautelar, aunque era el marco de una rebeldía, pero no deja de ser en esencia una cautelar, se pidió una cautelar sobre otro expediente de la misma parte que sí tenía contenido económico. Entonces ahí lo que en realidad el tribunal rechazó eso, diciendo que tiene que tener identidad en la misma causa y por el mismo objeto que vos estás litigando en ese juicio principal que decía. Porque a veces para inmovilizar algo se piden cautelares desde otro expediente. Eso también es restrictivo. Por supuesto, sí, sí. Y lo último que capaz que algunos de los que fueron a escuchar a Kaminker, que veo caras conocidas, vieron la última creación de Jorge Peirano, que es el líder, digamos, en toda esta medida de la autosatisfactiva, ahora está desarrollando la medida anticautelar, que es la petición que se puede realizar quien sospeche que puede llegar a ser objeto de una medida cautelar, destinatario de una cautelar, hacer una petición judicial que le impida al legitimado activo para pedir una cautelar, pedirla, obtenerla y diligenciarla. Digamos, Peirano en esto no solamente desarrolló mucho el tema de las medidas cautelares, sino que la autosatisfactiva, y ahora está desarrollando en todos los foros que puede la medida anticautelar. Con lo cual en algún momento la tendremos acá. Es muy creativo, digamos, pero ahí es más, mucho más raro de ver la verosimilitud del derecho de quien pueda ser destinatario de una medida cautelar. Que en realidad te planteas por qué no esperás la sustitución o no caucionás, o no, bueno, eso también se le preguntó en su momento. Bueno, vamos a proceder a hacer el caso, la situación fáctica es la siguiente.
Son dos terrenos linderos. Una empresa constructora estaba haciendo un trabajo, fundando una estructura de hormigón y se cae el muro lindero privativo. Esa vivienda estaba sentada sobre una duna de arena. Pide la permisión de innovar a efectos de poder realizar la pericia anticipada que va a pedir. Lo justifica bueno, con un acta notarial, con un informe, etcétera, etcétera. La cuestión es que se pide esa medida, la 14 y la 15, la 14 es de propiedad del demandado y la 15 la propiedad de la parte actora. ¿Se puede o no se puede? ¿Entendí la previsión de innovar sobre el como contracautela? ¿Como contracautela ofrece la contracautela no ofrece lo que no ofrece la caución que ofrece es por eso la previsión de innovar sobre el la previsión de innovar respecto Me embargo yo para de la parte actora. Así Claro, dice, señor juez. Claro, exactamente. Nada, esa es la opción que ofrece. ¿Cómo garantiza el derecho? ¿Es procedente o no es procedente? ¿Cómo se le manda? Yo no hago las Si al otro le importa. Claro, sí que tiene que ver, ¿Se ¿no? puede? No voy a colgar la ropa. Como poder ofrecer, puede ofrecer lo que quiera. Lo que pasa es que con eso, ¿cómo garantiza el eventual daño que le cause a la otra parte? Que es la finalidad de la contracautela. Bueno, no pistes tanto. Nosotros acá vamos a resolver. ¿Qué opina? Estaba resolviendo y no escuchaba. Yo se la doy, pero con otra ¿Qué opina? ¿Admitirían esa contracautela? ¿Admitirían esa contracautela? ¿Qué le importa al otro que caga en su mueble? Muy bien, muy bien. Listo, aprobamos. Exacto, no garantizaría de ningún modo los eventuales daños que se pueden llegar a ocasionar. Exactamente. Tendré que ofrecer embargo mínimamente porque garantizaría de esa manera esa prioridad que otorga el embargo. Una previsión de innovar no otorga ningún tipo de prioridad. En cambio, sí el embargo. Bueno, pero, perdón, yo no lo leí así que. Pero también podría funcionar que si una persona está ejecutando una obra, ¿no? Y esa obra daña la propiedad lindera, el gestor, que es la propiedad dañada, digamos, puede pedir que no se innove en el sentido de que no avance la construcción, porque a lo mejor, supongamos que en el caso, si estamos socavando, profundizar ese tipo de obra podría no solo que se quiebre el paredón, sino que se destruya toda la casa. O sea que el daño innovar podría funcionar. La idea de prohibición innovar estaría en este caso para mí es procedente porque aparte se requiere a fin de garantizar la posibilidad de hacer un informe pericial que va a ser decisivo a la hora de evaluar no solamente los daños, sino la razón por la cual se cayó ese muro. Ahora, la contracautela, ¿se puede aceptar una contracautela que consista en una prohibición de innovar? No, ahí no. Era eso. Igual del tema así general, lo que se podría aclarar también es que hay un montón de medidas cautelares que son genéricas, es decir, que no es secuestro, embargo, sino que son medidas cautelares adecuadas al caso. Un ejemplo que yo me acordaba cuando vos comentabas es había un juicio en donde la pretensión era ser incluido en un sorteo de viviendas. Había una cooperativa, una mutual, no me acuerdo exactamente, y a todas las personas que tenían anotadas como posibles adjudicatarios de vivienda les iban a sortear la vivienda. La persona que reclamaba era una persona donde le habían notificado que había caducado su derecho a ser incluido en el sorteo porque tenía un incumplimiento. Esa persona cuestionaba que estuviera incumpliendo alguna obligación, y entonces la medida cautelar era que se suspendiera el sorteo, porque si se sorteaba, se adjudicaban las viviendas, esa persona ya quedaba sin ninguna posibilidad de resolverse la cuestión. Y entonces esa medida cautelar no era un embargo, no era una Sí, no prisión está total. prevista, pero... Bueno, era